¿Qué tienen en común los flujos de transmigración centroamericana a través de territorio mexicano hacia Estados Unidos, las exportaciones de camarón y la seguridad aérea en México? Muchos de ustedes pensarán que nada o muy poco, pero hay dos elementos que creo que son muy importantes resaltar. Primero, que todos estos temas convergen en la agenda con Estados Unidos, primero porque esos flujos transmigratorios tienen como destino a Estados Unidos y abren toda una serie de flancos de interacción y presión con el gobierno estadounidense, porque el tema del camarón y el tema de la seguridad aérea en México han generado puntos de presión por parte de Estados Unidos a México en estos dos rubros, y todos convergen en esta bien complicada, dinámica, multifacética agenda que México tiene con Estados Unidos, demostrando una vez más que esta visión que el presidente de México tiene de que puede nítidamente separar los temas de política interna de los temas de política exterior, y particularmente en la agenda con Estados Unidos, es una fantasía. Estos tres temas primero demuestran que todos los temas están entreverados, que política interna y política bilateral con Estados Unidos están interconectados. Pero segundo, quizá el tema más importante que une estos tres temas, el gran hilo conductor de la migración, la exportación del camarón y la degradación de México a categoría 2 en materia de seguridad aérea, tiene que ver con un tema mucho más profundo y estructural que está afectando de manera muy importante al gobierno mexicano y a la política pública en México en general. Y tiene que ver con esta canibalización, estas reducciones presupuestales a las dependencias del gobierno federal mexicano en aras de la austeridad, que en sí mismo no es malo, pero que a casi ya 3 años de gobierno López Obradorista empiezan realmente a dejar al gobierno mexicano en una situación de enorme precariedad. Primero porque esos recortes de recursos y esas purgas burocráticas en gran medida encaminadas a tratar de que cuadros que el actual gobierno considera que no le son leales abandonen el gobierno, controlar mejor al aparato burocrático, que haya menos constreñimientos en cómo se formulan y en cómo se contestan a las directivas de Palacio Nacional en toda una serie de temas de política pública. Pero esta pauperización de las dependencias, estos recortes presupuestales brutales, pues empiezan a costar, y le empiezan a costar al país de manera muy importante. El primer tema, los flujos transmigratorios centroamericanos, pues con un INAMI y con una Comar completamente canibalizadas, reducidas, con recortes de personal, con recortes de recursos, pues no hay manera de que hagan el trabajo que tienen que hacer sin que haya de por medio la presión estadounidense para que México haga más por controlar su frontera con Guatemala y detener estos flujos migratorios que se convierten en un problema de política interna para Joe Biden. El tema de la veda a las exportaciones de camarón, una industria que genera miles de empleos, sobre todo en el Alto Golfo de California, pues otra vez una conapesca mal dirigida, una conapesca sin recursos para aplicar las leyes y para ponerle dientes a las leyes para evitar que en las redes camaroneras haya pesca incidental de tortuga, que es la razón por la cual Estados Unidos ha puesto una veda a las exportaciones de camarón mexicano a Estados Unidos, y que van a costarle a la economía del país y sobre todo a la economía de comunidades pesqueras del Pacífico mexicano. Y este último incidente, la decisión de la FAA, de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, de disminuir la categoría de México a categoría 2 en materia de seguridad aérea, pues precisamente las mismas razones, la incapacidad de las autoridades aeronáuticas, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para poder hacer las inspecciones que se tienen que hacer, para que la autoridad estadounidense esté convencida de que no hay criterios políticos en cómo se toman las decisiones de seguridad aeronáutica en México,
Todos estos factores son lo que hacen que estos tres temas aparentemente inconexos estén entreverados y tengan un origen común, que es esta pauperización del Estado mexicano y sus instituciones. En muchos sentidos, lo que estamos viendo es la erosión de las capacidades institucionales, de dependencias y de la burocracia mexicana, que en muchos sentidos costó muchos años y muchas décadas construir. Dos lecciones que estos tres temas generan de bote pronto. El primero, que para un gobierno, para un presidente en particular, que se precia de que la mejor política exterior es la política interna, son precisamente las vulnerabilidades de política interna, de las incapacidades de gestión internas, las que se están convirtiendo en temas de política exterior, en este caso temas de política bilateral con Estados Unidos, y erigiéndose en vulnerabilidades del Estado mexicano y del país frente a otras naciones, en este caso particularmente ante Estados Unidos. Y segundo, que lo que estamos empezando a ver al tercer año de gobierno de la administración López Obrador es que las instituciones del Estado mexicano y el Estado mexicano, con estos brutales recortes presupuestales, está teniendo un impacto en la ejecución de las políticas públicas del país, y a lo que estamos llegando es a un verdadero Estado y a instituciones del Estado base cero.